Hermanos y amigos, el Señor les bendiga. Quiero compartirles en esta oportunidad otra perla del Señor, otra perla del cielo. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, y hoy vamos a empezar una serie sobre San Juan, el Evangelio por donde se debe empezar a leer la Biblia. Allí encontramos estos versículos. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él, por el Verbo, fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hermanos y amigos, San Juan, el apóstol amado de Jesús, el que ponía su oído en el pecho de Jesús y oía su corazón, este apóstol, muy ungido por cierto, escribe cosas extraordinarias y maravillosas. Con razón su evangelio es llamado el evangelio de la leche, el evangelio de la fe, el evangelio de la verdad, el evangelio del amor. Con razón se insiste en que la Biblia se debe empezar a leer por el evangelio de San Juan, de manera ordenada, cada día una porción hasta terminar los 21 capítulos. Porque si alguien sabe mucho de Dios, o mucha teología, o doctrina, o religión, que lea San Juan y encontrará verdades nuevas, oirá la voz de Dios. Y si alguien nada sabe, es ignorante, desconoce las verdades profundas del Señor, que lea San Juan y encontrará luz para sus vidas también. Este evangelio misterioso y maravilloso empieza diciendo que en el principio, antes que todo existiera, era el Verbo. Y ese Verbo también dice en el 14, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El Verbo se convierte en el Hijo, en Jesús, se encarna en Jesucristo, fue hecho carne. El Verbo, una de las personas de la Trinidad divina. El Verbo no existió obviamente por María, el Verbo existió desde la eternidad, que tomó forma humana y carnal a través de María, pero Él en su sabiduría y divinidad ha existido desde la eternidad, en el principio. María no le dio la deidad, ni es la madre de Dios. El Verbo es eterno, que toma estuche humano a través de María para estar aquí en la tierra. Sabemos que Dios es trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Espíritu Santo que vino en Pentecostés 50 días después de la resurrección de Jesucristo. La Trinidad, el plan perfecto para el hombre. El Padre planeó, el Hijo realizó y el Espíritu Santo capitaliza y nos permite aplicar la fe cristiana a nuestra alma. Quien niegue la Trinidad pierde su alma, y quien trate de explicársela pierde la razón. En el principio era el Verbo, y el Verbo fue a quien Dios utilizó para manifestarse en este mundo, en medio de la historia y en medio de nuestra propia historia. El Señor les bendiga.